Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 11 de febrero de 2020. Calendario económico del día. Comenzamos con cifras de crecimiento en Reino Unido. Superó lo esperado, 1.1% frente al 0.8%. Industria se contrajo más de lo anticipado en diciembre, contracción de casi el 2% frente a una expectativa que era cercana al 1%. La noticia positiva vino por cuenta de la balanza comercial. Reino Unido históricamente o estructuralmente ha venido presentando un déficit comercial relativamente alto. El mercado ha venido reduciendo pues esas cifras desde el punto de vista de expectativas, considera que iba a estar casi que equilibrado en el mes de diciembre y cerró con un superávit comercial de más de 7 billones de libras. El día de hoy, muy temprano, 6 de la mañana, habló la presidenta de la Reserva de San Francisco dando una voz de tranquilidad sobre la dinámica económica. Esto ya lo habíamos mencionado la semana pasada. A las 10 de la mañana tendremos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Ya salió su discurso, por lo menos el texto del discurso. Veremos más adelante lo que es la sesión de preguntas y respuestas después de las 10 de la mañana. Pero la conclusión es que Powell sigue viendo una economía bien en términos generales, obviamente haciendo seguimiento al riesgo del coronavirus que puede impactar la economía china y por este lado transmitirse a otras partes del mundo. Con respecto a indicadores en Estados Unidos, hoy tenemos pues algunas emisiones de títulos de muy corto plazo, también declaraciones de otros 4 miembros de la Reserva Federal. Ya hablamos de la presidenta de la Reserva de San Francisco, queda pendiente otros 3 entonces, colocaciones de tesoros a 3 años por cerca de 38 billones de dólares y en China tendremos la publicación de desembolsos crediticios en cualquier día desde ayer hasta el día viernes, esperando con ansia que efectivamente se haya irrigado más liquidez durante el mes de enero, pero recuerden que festividad Año Nuevo Lunar en febrero, entonces se desembolsa más liquidez en enero por temas estacionales y esto pues no puede ser entendido abiertamente como una mayor inyección de capital, aunque hemos visto que en las últimas semanas el Banco Central de China sí ha sido, digamos, más permisivo. Hoy se discutía la posibilidad de que fuera incluso más laxo en el control de los créditos impagos para hacer frente al tema de la transmisión del virus. Sin embargo, el día de hoy los mercados accionarios nos están mostrando que este tema del virus parece no estarlos molestando. Ayer Standard & Poor's se valorizó 0,7%, futuros hoy del Standard & Poor's ganan 0,3%. Ayer Europa, de acuerdo al Stock 600, solo ganaba el 0,1%, hoy está teniendo valorizaciones del 0,7%, 0,8%, es decir, sigue el rally en general en los mercados accionarios y esto pues simplemente lo que nos hace es nuevamente acercarnos a un nuevo máximo histórico para el caso de los Estados Unidos. La noticia corporativa del día era la aprobación después de 2 años de la fusión entre T-Mobile y Sprint y esto pues ha generado valorizaciones en cada uno de estos emisores. Obviamente el tema de Sprint es más diciente, una valorización de casi 70% entre el cierre de ayer y el premercado hoy, mientras que la de T-Mobile se está valorizando cerca de 7%. Las víctimas fatales del coronavirus en China han venido aumentando. Sin embargo, como veremos en esta gráfica de Bloomberg, la velocidad con la que aumenta el número de casos en apariencia parece estarse estancando y es una primera señal que es tomada de manera, digamos, optimista por los observadores. Como ustedes pueden ver, ese ritmo de transmisión no ha logrado superar los 4.000 nuevos infectados diarios. De hecho, ha venido reduciéndose ya por cerca de una semana. En total, estamos hablando de 43.111 infectados. 98.9% de los infectados están dentro de China. Víctimas fatales, un total de 1.018, solamente 2 víctimas fatales fuera de China, el resto están dentro del país. 108 víctimas fatales fueron se presentaron el día de ayer. En Estados Unidos hoy se informó ya el 13º caso confirmado. En este caso tiene que ver con un paciente en el estado de California y pues continúa haciendo cálculos
diferentes entidades de educación o de investigación en el mundo. En este caso fue el Imperial College en Londres, que calculaba una tasa de mortalidad del 1%, ya digamos un poco más actualizada de este coronavirus. Sin embargo, dice que los pacientes que presentan síntomas severos, su tasa de mortalidad es de casi del 18%, es decir, no todas las personas, como es normal en temas de influenza o de este tipo de virus, responden de la misma manera. Y en Singapur, las autoridades están calculando una reducción del turismo de al menos el 25%. Corea del Sur ya está tomando no solamente recomendaciones o restricciones contra pasajeros directos de China, sino de otros países. Se está hablando en este caso de Japón y de Singapur, que hay que tener cuidado para viajar a estos destinos. Mientras tanto, al día de ayer decíamos que la actividad se iba a retomar en las compañías en China. Pues bien, muchas empresas le han pedido a sus trabajadores que continúen haciendo trabajo desde la casa, es decir, que todavía la actividad como tal no se está retomando, y esto, de acuerdo a Standard & Poor's Global Ratings, puede afectar la expectativa de crecimiento que ellos cifraban en 5.7% para niveles del 5%. Sin embargo, importantes inversionistas como Ray Dalio están diciendo que la prensa está exagerando el impacto de este virus y que ellos consideraban en sus fondos de inversión que iba a ser un tema muy transitorio y que se iba a recuperar relativamente rápido, tanto así que dice que en 1 o 2 años nadie va a hablar de lo que está ocurriendo actualmente. En temas adicionales, hoy tenemos las primarias demócratas en New Hampshire. El presidente Trump aprovechó para estar ayer en un mitin político y de alguna manera restarle importancia pues a este proceso de nominación del candidato demócrata. Hoy el amplio favorito es el señor Bernie Sanders, que a los mercados tampoco es que les guste mucho, así como tampoco les gusta Elizabeth Warren. Para el mercado, un candidato más moderado dentro del Partido Demócrata sería mejor, como es el caso de Joe Biden, o incluso alguien que no es demócrata, que es republicano, pero que está participando en estas primarias, como el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg. Con respecto al tema de monedas, el dólar en general el día de hoy se está debilitando. Ayer había comenzado muy estable, hoy hay algo de debilitamiento del dólar en el mundo. Sin embargo, recuerden que durante todo este año la tendencia ha sido de fortalecimiento. El dólar se ha valorizado 2.6% frente a otras monedas reserva y 3.2% frente a las monedas de América Latina, con especial debilidad del real de Brasil, pérdida de más del 6%, casi el 7%, y del peso chileno y del peso colombiano con pérdidas de casi el 5%. La única moneda que se mantiene en terreno positivo en América Latina es el peso mexicano, ganando más del 1%. El mercado petrolero ayer en horas de la noche, luego de la confirmación de que Rusia estaba de alguna manera torpedeando la idea de anticipar la reunión de la OPEP de marzo, pues el petróleo descendió a un nuevo mínimo, cerró el WTI niveles de 49.42 y el Brent de 53.27. Hoy está rebotando en el mercado, pero digamos que la debilidad en términos generales se ha mantenido en el tema petrolero. Finalmente, el Pentágono reconoció que el ataque iraní a esa base en Irak que utilizaba las Fuerzas Armadas estadounidenses sí produjo heridos, ya totalizan cerca de 109 personas de las fuerzas militares con contusiones en la cabeza. Sin embargo, el presidente Trump salió al paso para decir que este tipo de heridos no son importantes, o por lo menos las heridas no fueron significativas. Recuerden que previamente había informado que ningún miembro de las Fuerzas Armadas había sido, digamos, afectado durante esos ataques del año pasado. Morgan Stanley redujo el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial a solo 850,000 barriles día. Recuerden que hemos estado haciendo referencia a varias entidades revisando hacia la baja desde niveles superiores al 1,000,000 de barriles hacia algo inferior de este nivel. 15% menos entonces es la demanda, o crecería la demanda el mundo por petróleo. Por lo tanto, Morgan Stanley decidió reducir para el primer trimestre sus pronósticos de precio de Brent, que lo pasó de 67,5 a 55, y el del WTI de 62 a 50. Básicamente no nos está diciendo nada, simplemente nos está diciendo que cree que este precio que tenemos hoy en el mercado es el que se va a mantener en promedio durante todo este primer trimestre del año. Y mientras tanto, en el tema de renta fija, hoy también algo de tranquilidad a la espera de las 10 de la mañana de las declaraciones del señor Jerome Powell. El día de ayer los tesoros alcanzaron o se acercaron al mínimo reciente del 1.50, más exactamente estuvieron en niveles del 1.54, y estamos más cerca del 58. Como mencionábamos, las declaraciones de Jerome Powell respaldaron o reiteraron su visión positiva sobre la economía,
y solamente hizo énfasis en hacerle seguimiento al coronavirus. La dificultad del tema del coronavirus sigue siendo tratar de anticipar hasta qué punto va a continuar siendo el proceso de transmisión. Expertos, como mencionábamos nosotros hace cerca de una semana y media, cifraban que el mes de febrero se iba a conocer pues el punto máximo de transmisión de este virus. El día de ayer hablábamos de unos afectados cercanos a 500,000 en la zona de Wuhan o en la ciudad de Wuhan, que es uno de cada 20, pero pues digamos que todavía es información muy preliminar. Lo interesante es continuar viendo cómo continúa cayendo la tasa de mortalidad calculada inicialmente, que pasó ya del 2.2 al 1%, pero pues el número de infectados continúa al alza. Eso es todo por el día de hoy. Nuevamente recuerden, las acciones, a pesar de todo lo que se diga en este tema del virus, continúan con una tendencia positiva, nuevos máximos históricos para el caso de Estados Unidos, no así para mercados emergentes que obviamente ante la expectativa, ante la incertidumbre de este evento de riesgo, pues lo que hacen es liquidar otras posiciones, a pesar de que a diciembre del año pasado nos habían dicho varias casas de inversión que la recomendación más importante era invertir precisamente en mercados emergentes teniendo en cuenta la alta liquidez que nuevamente están irrigando los bancos centrales en el mundo y por otro lado, pues las altas valorizaciones que ya hay en mercados desarrollados que le dejaría el turno entonces a otros mercados. Como hemos mencionado, el mes de enero no se materializó esto por los riesgos del virus, pero más adelante probablemente si veamos esta materialización de buenos augurios sobre otro tipo de activos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon con la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Se revelaron los datos del Banco de la República de la deuda externa del país, que totalizó 137.000 millones de dólares, equivalentes al 43% del PIB en noviembre, pero este disminuyó levemente con respecto a octubre. Por otra parte, en comercio exterior, la política nacional logística aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica prevé que para el año 2030 el tiempo utilizado para la importación y exportación de mercancías en puertos marítimos se reduzca a 48 horas, donde actualmente son 230 horas en promedio para la importación y 156 para los tiempos de exportación. Esto además de reducir los costos de exportación en un 50%, que disminuyen como promedio al 9.5% para el año 2030. Por otra parte, hoy se posesiona el codirector del Banco de la República, Arturo José Galindo, quien reemplazará a José Antonio Ocampo. Por último, con respecto a las protestas sociales, FECODE anunció ayer un nuevo paro para el próximo 20 y 21 de febrero. El motivo se da debido a las supuestas amenazas contra los docentes del país. Asimismo, se habría anunciado un paro armado por parte del ELN el 14 al 17 de febrero, que amenaza con restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas. Sobre el tema, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que las fuerzas militares y la policía están listos para prevenir y contrarrestar cualquier acción que se pretenda adelantar. Además de esto, recordamos que el Comité del Paro Nacional habría anunciado otro paro nacional para el 25 de marzo, además de más movilizaciones durante el mes de febrero. Esto es todo para las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl sobre el informe del mercado accionario. Daniel Alcolca, desde el punto de vista técnico, siguió respetando la banda superior del banderín y de sacar principalmente que perdió los 1.650 puntos ante una preocupación de una posible reducción de la calificación crediticia del país y también un entorno de mayor aversión al riesgo. A su vez se negociaron 98.000 millones de pesos, de la acción más negociada pues, preferencial Bancolombia con 23.000 millones, la más valorizada fue Promigas con un 3,7% y a su vez la más desvalorizada fue Grupo Argos también con un 3,7%. Consideramos que el día ante el entorno favorable desde el punto de vista internacional, consideramos que el Colca podría otra vez venir a probar esa banda superior del banderín cerca de los 1.650 puntos. Por otra parte, las estrategias todas retrocedieron, a excepción de Ecopetrol, la cual se mantuvo inalterada, destacar principalmente que preferencia al Grupo Argos, es la estrategia con las mayores pérdidas, cerca al 6%, principalmente impactado por una posibilidad de la salida
salida de la especie ordinaria del índice MSCI. Por otra parte, la publicación de resultados inicia el día de mañana con Cemex, el cual tenemos perspectiva negativa, y el 14 de febrero, el viernes, publicaría Canacol. Esto como tal es una expectativa, no está confirmado del todo, donde tenemos perspectiva positiva en los resultados. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Argos, la cual el día de ayer se desvalorizó, se ubicó cerca de los 17.200 pesos, y según el indicador técnico nos daría como tal señal de una tendencia, de un cambio de tendencia en la medida que se mantenga por debajo de 17.400 pesos. Sin embargo, cabe destacar que esto fue se observa un alto bid spread y también ante la posibilidad de esa salida del índice MSCI, y cabe recordar que en la medida de que esto se ratifique, la posición que tiene la especie sobre el índice son de 12 millones de acciones aproximadamente, lo que equivaldría a un poco más de unos 210.000 millones de pesos de flujo, es decir, cerca de 70 días de negociación. Sin embargo, hasta el momento son tan solo estimaciones, donde hay que seguir de cerca el comportamiento de los volúmenes y también la publicación definitiva de la canasta del MSCI. Desde el punto de vista técnico, esperamos que esperamos que los resultados sean neutrales. Y finalmente tenemos la acción de preferencial Cementos Argos, donde esta noticia de Grupo Argos sigue generando ruido, y como tal se observa que la especie registra un nuevo mínimo histórico de cierre, cerró sobre los 4.800 pesos, lo anterior impactado principalmente por la incertidumbre en cuanto al perfil de endeudamiento, ya que a pesar de estas desinversiones que ha realizado el grupo, como tal no ha como tal disipado estas presiones de la calificadora. También una lenta recuperación en Colombia, y principalmente lo que consideramos que lo que está impactando también esto es un poco apetito por parte de los agentes del mercado. Hay que observar si se sigue como tal desvalorizando. Cabe recordar que fundamentalmente hay un potencial bastante alto por encima de los 8.000 pesos, sin embargo dependemos muy de momentum de mercado, y a su vez también el spread del día de ayer también fue alto, de cerca de unos 100 pesos, sobre todo por el mercado accionario. También otra noticia por parte de la Contraloría de Bogotá, según el tiempo, está embargo el sueldo de Astrid Álvarez, principalmente por haber omitido verificar los soportes de estos pagos mencionados anteriormente a la empresa Berkeley Research Group, de unos 2.000 millones de pesos. A su vez, cabe recordar que esto podría generar ciertos ruidos, sin embargo no vemos mayores problemas en el corto plazo. Esto fue todo por el mercado accionario, y los dejamos con Dólar con Daniel. Raúl, gracias. Con respecto al mercado de divisas, el día de ayer el dólar efectivamente alcanzó los 3.450, que era como el siguiente nivel de referencia, incluso cerró por encima de ese umbral, 3.454. Hoy los mercados están arrancando, como mencionábamos, relativamente tranquilos, algo de corrección, nivel del dólar 3.444 en la apertura, y actualmente en los 3.436. Ayer se negoció un poco más de 1.000 millones de dólares, y para hoy los niveles que tenemos de referencia hacia la baja, el siguiente nivel está en esta banda azul, que es muy cercano a los 3.430 pesos, es decir, esa corrección que ya llevamos el día de hoy de 17 pesos puede extenderse cerca de unos 6 pesos más antes de pues habría que evaluar la dinámica sobre este nivel. Importante para la recuperación del peso colombiano, obviamente la dinámica de los precios del petróleo, y como hemos visto, pues la expectativa de una reunión en el mes de febrero se disipó. Solamente los otros miembros muy aliados de Arabia Saudita siguen defendiendo la idea de anticipar este posible recorte adicional de producción. Todos los analistas están de acuerdo con que el tema del efecto del virus será de corto plazo, pero esto se estaría notando más en temas de petróleo y de otras materias básicas por parte de China. Esto está más que diagnosticado, por lo tanto, en el corto plazo sí se hacen necesarias decisiones un poco más agresivas por parte de la OPEP si quieren estabilizar, obviamente, el tema del precio del petróleo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos indexados a la IBR en corto plazo con opción de diversificación en IPC y tasa fija, y títulos entre 2 y 5 años en tasa fija.
Por el lado de las negociaciones, la referencia que continúa valorizándose más son los IBR, al igual que los IPC a 3 y 5 años. Por su lado, los TSUR de 1 y 3 años continúan desvalorizándose, dada la sorpresa de inflación que tuvimos. En la jornada anterior, los test del 24 tocaron de nuevo niveles por debajo del 5, niveles que no tocaba desde julio del año pasado, cerrando a 4.98, y los test del 28 se valorizaron al igual, cerrando a 5.61. La curva TES tasa fija se valorizó 3 puntos básicos, mientras que la curva TES UR se desvalorizó 0.09 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 13.000 millones a través del sistema transaccional y 903.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21, 23 y del 20. El día de hoy el Banco de Vivienda va a emitir entre 500 y 700.000 millones de pesos en bonos ordinarios a 5 y 7 años en tasa fija y a 12 años en UR. Durante el mes de enero, el Ministerio de Hacienda fue el mayor comprador neto en el mercado local, realizando compras de TES por 2 billones de pesos, tras ser vendedores netos en diciembre con ventas por 3.4 billones de pesos. Lo siguen los extranjeros y los fondos de pensiones con 1.4 y 1.3 billones de pesos en compras. Los vendedores netos del mes fueron los bancos comerciales con desacumulaciones por 400.000 millones de pesos. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.